Buen día, soy Pedro Alonso. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, la OPEP decidió mantener su cuota de oferta al mercado en 30 millones de barriles al día. Ustedes saben, lo hemos comentado en este espacio, que desde el mes de junio aproximadamente el petróleo inició una baja que lo ha llevado a niveles, pues dependiendo del tipo de crudo, pues estamos hablando entre 60 y 70, en algunos casos $80 por barril. La baja en promedio ha sido del 30%, que no es una cantidad menor. Lo que hizo la OPEP fue compartir con otros productores fuera de esta organización, pues esta baja del petróleo, ¿no? Porque si no, bueno, pues solamente ellos la cargan y evidentemente no son los únicos que participan. ¿Qué ha pasado así de inmediato? Bueno, pues que las divisas de los países exportadores de petróleo no OPEP, vamos a decirlo así, pues han sufrido una presión a la baja por razones casi obvias, es decir, el mercado lo que registra es, van a recibir menos ingresos del exterior por tener que vender su petróleo más barato y por lo tanto, pues sus tipos de cambio tienden a presionarse. Eso ha sido el caso del rublo en Rusia, de la corona noruega y por supuesto del peso mexicano, que en los últimos días pues ha sufrido depreciaciones adicionales frente al dólar. Otra consecuencia de esto, justo porque el dólar se aprecia cuando estas monedas se deprecian, es que los precios de las materias primas diferentes del petróleo también suben, más bien también tienen una presión a encarecerse que es diferente. Lo que ocurre es que como todas las materias primas se cotizan en dólares, el cobre, el aluminio, las materias primas como el trigo, el maíz, etcétera, pues cuando el dólar tiende a apreciarse contra otras monedas, para todos aquellos que no producimos, entre comillas, dólares, pues esos precios suben implícitamente porque el dólar se encarece. El que tiene dólares puede comprar directamente las materias primas, los que no producimos dólares, pues lo que hacemos es comprar dólares y después con ello comprar materias primas. Por lo tanto, estamos comprando materias primas más caras, lo cual a su vez implica que éstas tiendan a bajar en su operación. Esto, bueno, pues tiene también otra implicación. La baja del petróleo y la baja de las materias primas inducen una inflación más baja alrededor del mundo. Y bueno, también hemos comentado aquí que hay un riesgo grande, diría yo, y cada vez más próximo, de que en regiones como Europa, por ejemplo, se presente una situación de deflación en la que no quisiéramos estar. Adicionalmente, bueno, pues desde luego más de uno debe estar pensando en qué va a pasar, por ejemplo, en países como el nuestro, que está en una transición por esto de la reforma del sector de energía en nuestro país. Yo diría que no va a pasar mucho en el corto plazo. Si los inversionistas extranjeros tuviesen que tomar una decisión de si quieren o no invertir en México por el tema del petróleo, pues seguramente están pensando en el largo plazo, porque si estuvieran pensando en el corto plazo, después de 2 años terribles de economía, pues ya se hubieran ido y no se han ido, se quedaron. Lo que sí va a pasar, desde mi punto de vista, es que va a haber un cambio en los términos de negociación, porque no es lo mismo estar negociando una apertura de la economía en el sector petrolero cuando el petróleo va para arriba que cuando los precios tienden a bajar, puesto que entonces casi todos los proyectos se vuelven menos rentables. De hecho, hay proyectos que dejan de ser viables. No me refiero a ningún proyecto en concreto, mexicano o no mexicano, es simplemente que hay productores más eficientes que otros y en determinados precios pues uno se va saliendo del mercado. Esto es lo que está pasando de inmediato. Por supuesto, bueno, pues yo diría que en el contexto de las cuestiones sociales que están ocurriendo en nuestro país, pues tiene una repercusión más importante y no de salida fácil, porque bueno, desde luego muchos tienden a dividir la economía de la política. Yo soy de los que no lo hacen. Yo creo que los temas de la sociedad y de la política son parte del tema de la economía y viceversa. Así que bueno, podemos pensar que vamos a tener una temporada muy complicada mientras no tengamos respuestas eficaces. Gracias, buen día.